Salvador Jesucristo, personas en calidad de visitantes, honran a Dios con su presencia. A todos ustedes les saludo con la paz de Dios nuestro Señor. El día de hoy nos hemos dado cita en este lugar, en este recinto, para rendirle a nuestro Dios toda la alabanza de nuestro corazón, a la roca de nuestra salud, porque Él ha sido bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Sea el nombre de Jehová bendito de eternidad a eternidad. Hablaré unas cortas palabras en relación a la enseñanza que se me ha titulado "No tengamos en poco una salvación". Esta se desprende de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, su capítulo 2 y versículo 3, que dice: en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Amén. Es el apóstol Pablo quien habla a los hebreos, les exhorta y a la misma vez les enseña que deberían de valorar lo que habían recibido de Dios nuestro Señor. Al tema se le ha titulado "Una salvación". El versículo dice "una salud tan grande", pero entendemos que salud hace referencia a la salvación que hemos recibido de parte de Dios, y tener un poco pues es no valorar, no darle la importancia y atención debida, y por ende abandonar la salvación que hemos recibido de Dios nuestro Señor. Y este mensaje va un tanto dirigido para la iglesia, pues, para aquellos que hemos sido abarcados en esta gracia bendita y que ahora gozamos de esta salvación tan grande que nos ha dado Dios. Si miramos en el versículo o los versículos anteriores, en el versículo primero les dice: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Cuando hablamos de atender con diligencia, pues no es solamente escuchar, sino que tenemos que también poner por obra, llevar una vida en temor de Dios, en santidad, como nos manda la palabra de Dios. Y luego les dice el por qué. Porque acaso no nos escurramos, porque acaso no perdamos esto tan valioso que hemos recibido de Dios. Y el versículo segundo: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Entendemos que como nosotros conduzcamos nuestra vida aquí en esta tierra, pues vamos a recibir el pago conforme a nuestras obras. Y es lo que aquí les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia: si ustedes dejan o tienen por poco esta salvación tan grande, pues van a recibir un pago, que es el castigo, por no llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y como referencia
misma epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Hablando del pueblo de Israel, entendemos que Moisés era el que le hablaba al pueblo. Dios le hablaba al pueblo a través de Moisés aquí en la tierra. Y cuando ellos desechaban la palabra de Dios, nuestro Señor, recibían el pago de acuerdo a sus obras. El cargo era el castigo e incluso hasta la muerte por desechar al que hablaba aquí en la tierra. Dice: cuánto más nosotros, refiriéndose a los gentiles que ahora formamos parte de esta bendita gracia, cuánto más nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Son palabras que tenemos que llevar o tener muy en cuenta en nuestros corazones, que si le dejamos vamos a recibir el castigo. Y la palabra de Dios nos da el ejemplo acerca de Esaú y su hermano Jacob, hijos de Isaac. Esaú, por ser el primogénito, él iba a ser el receptor de la bendición de Dios nuestro Señor por ser el mayor. Él iba a recibir esa tan grande bendición para que así tuviera la certeza y la seguridad que la mano de Dios iba a ser con él y le iba a prosperar en todo lo que hiciere, en todo lo que emprendiere. Pero él tuvo en poco esta tan gran bendición. Por ser el primogénito, no le dio el valor necesario a esta bendición. Y dice: yo voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y se la vende a su hermano Jacob, le vende esta tan grande bendición por un plato de lentejas. Menospreció la bendición de Dios, la desechó. Y cuando llegó el momento de que Isaac les diera esta tan grande bendición al primogénito, pues esta bendición la recibió Jacob. Y cuando llegó esto a oídos de Esaú, dice la palabra de Dios que se entristeció su corazón y alcanzó a entender aquella tan grande bendición que había menospreciado. Y abre sus labios para decirle a su padre: bendíceme a mí también, Padre mío. Pero esta bendición ya se la había entregado a Jacob. Y una vez más le dice: no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Esaú quería ser parte de esa tan grande bendición. Y una vez más le dice: Padre mío, bendíceme a mí también. Y alzó su voz y lloró en aquel momento. Alcanzó a entender Esaú lo que había menospreciado, pero era demasiado tarde. Solamente había una bendición y ya la había recibido Jacob, a su hermano al que le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Y se llenó de amargura su corazón, de tristeza, pero era
Y tenemos también otra historia donde sí valoraron la bendición de Dios nuestro Señor. De un hombre que se llamaba Nabot. Tenía una viña, y esta viña era la herencia de sus padres. Y una ocasión le dice el rey Acab, rey de Samaria: dame la viña y yo te daré una más grande, o si lo prefieres, te pagaré el valor de aquella viña. Pero Nabot entendía el valor que tenía aquella viña, apreciados hermanos, aquella herencia, y le dice al rey, aún siendo la máxima autoridad, el monarca de aquel lugar: guárdeme, Jehová, de que yo te dé la herencia de mis padres. Este hombre no tuvo miedo a las consecuencias que habrían de venir, pues el rey tenía el poder, tenía la máxima autoridad, pero le dice: lo que yo he recibido de mis padres es de mucho valor, no te lo puedo dar, no te lo puedo vender. Y se fue triste el rey a su casa, enojado. De tal modo que llegó y se acostó y no comió pan en aquel día. Y llegó su esposa, una mujer que no tenía temor de Dios, de nombre Jezabel, y le pregunta que por qué estaba su alma triste, su espíritu triste, y le cuenta que había ido con Nabot, y Nabot rehusó venderle la viña. Pero aquella mujer le dice: ¿no eres tú rey en Israel? Levántate, come y alégrate, porque yo te voy a dar la viña de Nabot. Yo te voy a dar la herencia de Nabot. Y esta mujer manda cartas a los ancianos y a los principales de aquella ciudad, firmadas con el anillo del rey, donde culpaba a Nabot de haber blasfemado en contra de Dios y en contra del rey, que era un pecado muy grande. Al recibir estas cartas, apreciados hermanos, dice la palabra de Dios que mandan traer a Nabot y le acusan de blasfemar a Dios y al rey, y la apedrean en aquel momento, de tal modo que le dan muerte a Nabot. Pero lo que quiero recalcar aquí era que este hombre guardó y atesoró en su corazón lo que había recibido de parte de Dios nuestro Señor, y les dijo: ¿cómo te voy a vender esta viña si es la herencia de mis padres? Es lo que he recibido de parte de Dios. Y la apedrearon hasta la muerte. Pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Usted y yo, apreciado hermano, también hemos recibido algo de parte de Dios nuestro Señor. ¿Cuánto vale la salvación para nosotros? La salvación que hemos recibido de Dios nuestro Señor por su infinita misericordia. Esta bendición no era para nosotros. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
se hubiera acordado de nosotros. Y llegué a la conclusión de que no hay lugar mejor que este. Teniendo a Dios de nuestro lado, lo tenemos todo, apreciables hermanos. ¿Cómo pues tendremos en poco una salvación tan grande que hemos recibido de Dios? Dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ayúdanos Dios para guardarnos en esta bendita gracia, de que se llegan los momentos difíciles donde sentimos que vamos a caer. Mejor doblemos nuestras rodillas y levantemos nuestra vista al cielo y digamos, como le dijo el apóstol Pedro: Señor, sálvame que perezco. Pero Dios nos guarde de dejar esta bendita gracia que hemos recibido. Guárdenos el Señor hasta ese día en que vengan las nubes del cielo